Apreciados amigos y hermanos en la fe, queremos darles un saludo muy afectuoso y una bendición de parte del Señor para ustedes al tenerlos la oportunidad de tenernos a nosotros en sus casas y de tener ustedes su familia para poder compartir este momento de adoración y también edificarnos a la luz de la palabra del Señor. Así es de que nuestro saludo muy afectuoso, muy cordial de parte de Iglesia Bautista Getsemaní y de este servidor de ustedes, Pastor Rogelio López. Quisiera, antes de continuar, hacer una oración pidiendo la bendición del Señor para que nos dé comprensión y entendimiento de lo que está involucrado en esta carta que vamos a estudiar en esta noche. Recuérdese que es la carta a Filemón. Puede abrir su Biblia ahí en la carta a Filemón. Vamos a considerar los pormenores de esta enseñanza bíblica que queda para nosotros, beneficiando nuestras vidas. Y el propósito de Dios al escribir esto por la obra del Espíritu Santo es formar convicción en nosotros de lo que creemos en Cristo Jesús. Y también ser nosotros personas que apliquemos estos principios que rigen la vida cristiana para la gloria del Señor en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Vamos a pedir la dirección del Señor. Le invito a que incline su rostro y que oremos al Señor. Padre, venimos ante ti dándote gracias por la vida, la salud, el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, el cuidado de nuestras familias, el cuidado de nuestras iglesias, el cuidado de nuestros líderes, Señor, y te damos gracias por esa buena voluntad tuya de ver por el bien de tu pueblo, de proveernos para suplir todas nuestras necesidades físicas, materiales, económicas y de toda índole, Señor, porque nada hay imposible para ti, y tu amor y tu misericordia se manifiestan para bien de aquel que necesita de ti. Gracias, Señor, por esa sensibilidad que hay en ti para comprender la necesidad de cada persona y poderle abastecer de acuerdo a cómo se necesita suplir las necesidades que cada uno tenga. Bendecimos tu nombre y ahora te pedimos nos ayudes a comprender lo que está revelado en este santo libro, especialmente en esta carta en la que vamos a considerar ciertas cosas muy importantes e interesantes para el bien de nuestra vida cristiana y para la dependencia en ti, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento y permite que tu Espíritu Santo nos dé la convicción para creer todo lo que tú nos revelas aquí, que glorifica tu nombre. Ahora, Señor, pedimos una vez más por la solución de esta situación que se da a nivel mundial. Tú la tienes, estamos seguros, Señor, que habrá un momento en el tiempo tuyo en que darás la respuesta positiva para que este virus deje de tener la fuerza, la actividad, la influencia que tiene sobre los cuerpos de los seres humanos. En ti confiamos, en ti esperamos, nada imposible para ti. Y tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza y seguridad de que tú darás una solución que glorifique tu nombre y te haga ser reconocido como el Dios todopoderoso que tú eres. En tus manos de amor nos encomendamos en esta noche y te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta a Filemón. Recuérdese que está pasadita de la carta a Tito. Después de Tito está Filemón, después sigue Hebreos. Ahí ya tiene usted ubicación donde encontrar la carta. Y le invito a que la abra. Vamos a leer, acompáñenme a leer unos 6 versículos vamos a considerar para que nos sirvan de contexto y luego ver qué es lo que nos revela la palabra del Señor para bien de nuestras vidas y para lo que son las relaciones que tenemos con otros hermanos en la fe, porque estos son casos reales, positivos y de relación entre hermanos en la fe. Así es de que vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así la palabra bendita de nuestro buen Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia,
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Muy bien, hasta ahí los versos que consideramos conveniente leer en esta porción bíblica. Recordemos que el tema de esta noche, basado en esta carta, es el perdón cristiano. Perdón cristiano. Eso es lo que está como énfasis en todo lo que gira alrededor de la carta. Y recordemos que esta es una carta, queridos hermanos y hermanas, privada en primer lugar y personal, dirigida a un amigo. Recordemos que la experiencia que tenemos en la vida nos hace ver que tenemos muchas paredes y muchos cercos que dividen, que separan las relaciones y las personas. Y son obstrucciones, por así decir, personales, pero causan separación, causan un cerco y dividen. Bloques humanos, por así decir, que superan, por así decir, a las personas y van formando una separación entre unos y otros. Y también esas actitudes, esos cercos, esas divisiones, esas separaciones, esas obstrucciones personales, muchas veces nos separan de Dios. No solamente causan problema en la relación entre personas, sino que aún así causan separación de Dios en muchas ocasiones. Con el Evangelio de Cristo, eso es lo que la palabra del Señor nos está tratando de enseñar a cada uno de nosotros. Y es lo que estamos tratando de que podamos, a través del poder del Espíritu y su dirección en nuestra vida, en nuestro ser, nos ayude a comprender que en el Evangelio de Cristo las paredes se desploman, por así decir, y se nos declara en la Biblia que no hay, recuerde usted este texto que el apóstol Pablo menciona en una de sus cartas, él nos hace ver que en el Evangelio de Cristo todas las paredes, todos los cercos, todas las divisiones, todas las separaciones se desploman y se nos declara en la Biblia algo muy importante. Dice él, no hay judío, no hay griego, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, no hay escita, no hay siervo, ni hay libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y eso, recuérdese que acabamos de terminar el estudio de la carta a Colosenses. Y es algo positivo, es algo que a nosotros debemos tener bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra convicción, de que en Cristo no hay nada que nos pueda perjudicar en la relación como personas, ni en la relación con Dios. Cristo es todo y en todos. Y lo puede ver, si usted gusta, más adelante, después de que consideremos esta carta. Eso está en Colosenses capítulo 3, verso 11. Esta verdad que nos transmite el apóstol Pablo y que nos transmite la palabra del Señor es una verdad transformadora. Esta verdad transformadora de vidas es el trasfondo de la carta a Filemón. Es una carta personal, como dije hace un momento,
particular, si lo queremos llamar así también, del apóstol Pablo a favor de un esclavo. Pero preguntémonos, ¿quién era Filemón? Porque a él está dirigida la carta. ¿Quién era Filemón? Filemón era un amigo y hermano en la fe de nuestro Señor Jesucristo, del apóstol Pablo. Y era dueño legal, por así decir, según los procedimientos del tiempo que se escribió esta carta, era un dueño legal de Onésimo, porque Onésimo era su esclavo. Y Onésimo era uno de los esclavos de Filemón, que le había robado a su amo y había huido a Roma. Este esclavo, fugitivo porque se había ido huyendo del delito cometido, en su peregrinaje conoció al apóstol Pablo y fue el apóstol Pablo quien lo condujo a Cristo Jesús. Y recordemos que en aquellos tiempos las leyes que se dictaban sobre el tener uno sus esclavos, ser uno propietario de esclavos, ¿verdad? Un amo tenía el derecho legal de matar a un esclavo fugitivo. Por eso es que Onésimo temía por su vida. Él sabía que su amo, que era Filemón, podía proceder quitándole la vida. Tenía cierto temor. Pero vemos en los versos 1 al 3 de esta carta, que ahí se expresa el saludo del apóstol Pablo. Y lo identifica, él se identifica como prisionero de Jesucristo, no prisionero de Roma. Ni se avergonzaba de sus cadenas, porque esa era la manera que tenían a los prisioneros en ese tiempo. Y en ese saludo usted puede ver ahí los versos 1 al 3, que él saluda a Filemón, saluda a la hermana Apia, que se considera era la esposa de Filemón, y a Arquipo, que posiblemente también se considera haya sido hijo de Filemón y de Apia, quienes jugaban un papel importante en el ministerio de la iglesia que estaba en su casa. En la casa de ellos había un grupo de cristianos que se juntaba y adoraba y participaba de la enseñanza bíblica. Cuando usted va al verso 4, para el verso 7, en esa porción de versículos, cuando usted vaya siguiendo la lectura, va a notar que Pablo expresa su aprecio hacia Filemón en ese grupo de versículos. Manifiesta su aprecio a Filemón. Y a la luz del contexto bíblico, podemos decir que un hombre guiado por el Espíritu Santo usará la gracia y tacto al tratar algún problema. Y eso lo vemos cómo se desarrolla en el apóstol Pablo. Esa era la actitud que nos está ilustrando el apóstol Pablo al abordar el problema del esclavo fugitivo en esta carta. Pero notemos algo muy importante. En lugar de suplicar de inmediato, si usted analiza bien esos versículos, se da cuenta que él no entra suplicando de inmediato por la vida de Onésimo. El apóstol primero expresa su aprecio, y era un aprecio sincero, por su amigo Filemón. Y destaca también, si usted ve el verso 6, destaca el amor y la bondad de Filemón al abrir su corazón y su hogar para la iglesia. Lo está como elogiando, por así decir. Pero en el verso 6 hay algo muy importante, como le estaba haciendo mención en este momento. El apóstol ahí le dice a Filemón, y póngale cuidado a esto, es muy interesante. Le dice que Pablo estaba orando por él, por Filemón, pidiendo a Dios que Filemón hiciera eficaz su testimonio. Por eso le dice la participación de tu fe. Oraba para que su amigo Filemón tuviera entendimiento más firme de todo lo que poseía en Cristo Jesús. Esa es una gran enseñanza para nosotros también cuando nos vemos a la luz de la palabra del Señor.
Filemón estaba a punto. ¿Y por qué Pablo se expresa de esa manera en ese verso 6? Porque Filemón, querido hermano, querida hermana, que estamos analizando este texto, esta carta, estaba a punto de enfrentar una prueba seria de fe y de amor. Al enterarse de la conversión de Onésimo, su esclavo. Porque hasta que Onésimo llegara con la carta y la abriera y la leyera, se iba a dar cuenta de lo que había pasado en la vida de Onésimo y en el ministerio de Pablo cuando se conoce con este esclavo fugitivo. Pero si seguimos analizando, veamos los versos del 8 al 17, cuando usted siga esa porción bíblica, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo apela en favor de Onésimo. Él está apelando ahí en esos versos a favor de Onésimo. Pudiera haber usado su autoridad apostólica porque tenía ese derecho y dar una orden a Filemón que perdonara y recibiera a Onésimo. Pero eso, cuando uno ve los contextos escriturales y de relación con Dios especialmente, eso no hubiera sido lo mejor. Y uno se pregunta, ¿por qué Pablo no hizo eso? Y hay una razón fundamental. Porque eso de darle la orden como apóstol para que hiciera lo que tenía que hacer como cristiano, que no suponemos no hubiera dejado de hacer Filemón porque era un cristiano íntegro por lo que se ve en la carta, pero eso no le hubiera ayudado a que Filemón creciera en la gracia. Y acuérdese que la vida cristiana es de crecimiento. Y las circunstancias que rodean nuestras vidas sirven precisamente para eso. Por eso tenemos que analizar cuál es el propósito de que vengan los problemas a nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por qué vienen problemas a nuestros ministerios? ¿Cuáles son los problemas que vienen a nuestra iglesia? Porque Dios quiere que crezcamos en la gracia. Y Pablo, como dije hace un momento, usado por el Espíritu Santo, con la sabiduría que el Espíritu le dio, supo tratar el problema. Y supo llevar, cuando usted analiza toda la carta, y espero que usted la siga leyendo y meditando, se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo usa a las personas para que hagan las cosas de una manera positiva, correcta, adecuada y conveniente. Y eso se ve en esta carta. Por eso decía que de haberle dado la orden por ser apóstol no era lo correcto, no era lo bueno. Podía hacerse, pero no era lo bueno. Pablo va más allá de eso. Y permite con esta manera de actuar y de pedir y hacer la apelación a favor de Onésimo, que Filemón fuera creciendo en la gracia. Ahora, ¿en qué se basa la apelación del apóstol Pablo a favor de Onésimo? Se basa en apelar, fíjese bien, al amor cristiano. El amor que tenía Filemón en su corazón, y ese amor que ya Pablo había elogiado anteriormente en los versos 4 en adelante. Porque acuérdense que tenemos un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso se ve aquí. No aparece, pero lo brinda, lo capta el que está leyendo, el que está considerando lo que está expuesto en este pasaje bíblico, en esta carta. Decía que la apelación de Pablo se basa en el amor cristiano de Filemón, amor que había elogiado, y se basa en llamar a Onésimo hijo en la fe, recordándole a Filemón que Onésimo ahora era un hermano en Cristo. Ya no era un esclavo común y corriente, ahora era un hermano en Cristo. Cambió su posición. Y vea los versos 13 al 16. El apóstol usó un juego de palabras al decir que Onésimo no había sido de mucha utilidad en el pasado, pero que había sido muy útil tanto para Filemón como para Pablo. El apóstol amaba en forma genuina a Onésimo como a un cristiano. Y así nos debemos amar nosotros los cristianos. Aquí hay mucha enseñanza que podemos sacar para nosotros mismos. Y preguntarnos, ¿amamos nosotros realmente a nuestros hermanos en la fe como verdaderamente los debemos amar? ¿Como Dios nos ha mandado que los amemos? Porque aquí se está notando todo eso. Y a eso está apelando el apóstol Pablo.
Y Pablo mismo demuestra que él amaba a Onésimo, por eso estaba intercediendo por él. Decía que el apóstol Pablo amaba en forma genuina a Onésimo como a un cristiano. El apóstol demostró su amor al servir de garantía personal por el pago de cualquier cosa robada. Analice bien las palabras que están expresadas acá en este texto y va a llegar a esa conclusión. Él demuestra ese amor al ponerse como garante de lo que había, de la falta que había cometido Onésimo para pagarla a cuenta de Pablo. Y no solo por lo que hubiera robado, sino por cualquier otro daño que hubiera causado, que convirtiera a Onésimo en un culpable. Pablo estaba dispuesto a pagar lo que fuera por él, por amor a él. El verso 17. Hay algo muy interesante y muy importante. Él dice, recíbele como a mí mismo. Y compara el verso 12, donde también se expresa de la misma manera. Ahora, estos versos, tanto el 12 como el 17, nos están dando una gran enseñanza para todos los cristianos. Nos están dando una gran enseñanza con respecto a lo que se describe en la Biblia como la doctrina de la identificación del creyente con Cristo. Recíbele como a mí mismo. Y cuando usted va a Efesios, y esa carta ya la estudiamos anteriormente también, pero usted puede volver en otra ocasión o al analizar todo esto, yo le voy a dar el texto para que usted vea que la Biblia está confirmando lo que le digo. En Efesios capítulo 1, verso 6, ahí dice que somos aceptos en el amado. O sea que Dios nos recibe a nosotros como recibir a Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Recíbele como a mí mismo, como que si yo estuviera ahí contigo. Esa era la manera que él pedía a Filemón que recibiera a Onésimo, comprobando así su fe y su amor cristiano. Recíbele a mí mismo, le dice. Onésimo entonces tenía una posición completamente nueva ante su amo. Ahora era un amado hermano identificado con Pablo y por consiguiente aceptado. Tal como la Biblia nos enseña que Cristo lo hizo por nosotros. Al ser aceptados por Dios y al estar bajo su cobertura, nos recibe como recibe a su Hijo Jesucristo. Decía que es un amado hermano identificado con Pablo y por consiguiente aceptado por Filemón. Y eso es lo que la Biblia quiere decir por justificación. Nosotros estamos justificados ante Dios por Cristo Jesús, por su obra. Y es por Él y por sus méritos que somos justificados ante Dios. De esa manera nos está enseñando aquí la Biblia también. Pero lo está haciendo Dios a través de este caso, de esta carta, en términos humanos para que comprendamos mejor. Para que veamos que no nos está diciendo ni enseñando cosas que son incorrectas, es algo positivo y que se da dentro de las relaciones humanas cuando realmente estamos llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo y con conocimiento de la palabra del Señor, pues vamos a reaccionar de la manera que Dios espera y que debe ser nuestra reacción para gloria de su nombre. Y eso era lo que Pablo confiaba en Filemón. Vamos a seguir describiendo parte de lo que está implicado en estos versos que le mencioné. Estamos en Cristo y por consiguiente Dios nos acepta. Eso es lo que nos da a conocer la palabra del Señor. Y esto es una ilustración. Aquí también está tratando esta carta de ilustrarnos lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, los creyentes. Los hijos de Dios están tan identificados con Cristo Jesús que Dios los recibe como recibe a su mismo Hijo. ¿Por qué tenemos entrada al trono de la gracia? Dígame usted. Analice, cuando usted ora, ¿por qué usted entra hasta el trono de la gracia? ¿Por qué usted puede hablar con Dios? ¿Por qué usted se puede expresar con Dios? ¿Por qué usted puede tener comunión con Dios? Es por medio de Jesucristo. Es por Él. Por eso decía que los hijos de Dios están identificados con Cristo y que Dios nos recibe como recibe a su mismo Hijo.
Nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. ¿Qué mérito tenemos para entrar a la presencia del Señor? Ninguno. Es por los méritos de Cristo Jesús que podemos llegar hasta ahí. Pero Dios puede recibirnos cuando venimos a Él en Cristo Jesús. Maravilloso lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y nos está dando esta explicación de una manera más sencilla para comprenderla, a través de las relaciones humanas. Versos 18 al 19, que usted tiene ahí en su Biblia. Puede continuar la lectura. El apóstol Pablo asegura el pago, también algo muy importante. Otra enseñanza que nos da a conocer la obra de Cristo, que debe tener valor y significado en nuestras vidas. Versos 18 y 19, le dije, 18 y 19. El apóstol asegura el pago. Dice, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Este es un cuadro precioso, por así decir, querido hermano, querida hermana, del Calvario. Cristo nos halló como esclavos fugitivos, que habíamos quebrantado la ley de Dios, pero nos perdonó y nos identificó consigo mismo. Fue a la cruz y pagó nuestra deuda. Espero que esto nos ayude a comprender que eso es una realidad en su vida, mi hermano, en mi vida y en la vida de todo creyente. Todo aquel que cree en lo que Cristo hizo en su favor, porque habrán quienes no lo crean. Decía que es un cuadro precioso del Calvario. Cristo nos halla como fugitivos, como andaba Onésimo, perdidos y sin rumbo. Cristo nos encontró. Pero también a través de su obra sacrificial nos perdonó y nos identificó consigo mismo. Fue a la cruz y pagó nuestra deuda. Esa es la doctrina de la imputación, que la Biblia también sostiene. ¿Qué significa imputar? Significa poner a la cuenta de uno. Y en este caso, a la luz de la palabra del Señor y a la luz del Evangelio de Cristo Jesús y el Evangelio que predicaron los apóstoles y que predicamos todos los que estamos involucrados en la gracia de Dios, ahí está clara para nosotros la imputación. ¿Qué es la imputación? ¿Qué significa? Significa, dije, poner a la cuenta de uno. Nuestros pecados, oiga bien esto, querido hermano, querida hermana. Nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de Cristo Jesús. Y la justicia de Cristo fue puesta a nuestra cuenta cuando creímos en Él. ¿Se acuerda lo que David decía en el Salmo 32:2? Para tener una idea de lo que ya en el Antiguo Testamento se tenía como... ya Dios daba ciertas informaciones para que tuvieran ese conocimiento de lo que iba a ser en el futuro. Pero ya estos siervos, bajo la inspiración y poder del Espíritu, podían comprender ciertas cosas. Y vea el Salmo 32. Vamos a ver un momentito para, como le dijera, considerar la expresión de este siervo. En el capítulo 32 de los Salmos, ahí él en el verso número 2 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. De eso nos está hablando la Biblia cuando dice que la justicia de Dios fue imputada a nosotros. Ahora estamos justificados delante de Dios y no hay ninguna demanda de Dios. Por eso Pablo lo aclara también en Romanos capítulo 8, me parece que es, verso 1, si no me equivoco, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está claro, la Biblia nos está dando un mensaje positivo, un mensaje alentador, un mensaje de lo que es la gracia de Dios en favor de los que no la merecen. Pero aquí tenemos un ejemplo ilustrado a través de esta carta, para que lo comprendamos y para que estemos más firmes en lo que creemos. El apóstol Pablo estaba seguro que Filemón
haría incluso más de lo que le había pedido. Luego pide, ya para despedirse, que oren por él y que le preparen hospedaje para cuando le liberen de la prisión, él llegara allá con ellos. No se sabe, no nos dice la Escritura si Pablo llegó a conocer ahí a los hermanos en Colosas, si estuvo ahí o no se nos describe. Y ahí luego pues habla de los que están rodeándole y que mandan los saludos ya a la despedida de la carta. Pero he tratado de compartir con usted lo que significa el hecho de este acontecimiento y que tiene también que ver con la obra de Cristo Jesús en nuestro favor. Así de que espero que esto le sirva, le ayude y usted siga creciendo en el conocimiento de lo que es la obra sacrificial de Cristo, siga conociendo los beneficios que le ha otorgado, los privilegios que usted tiene ahora, como el que mencionamos de llegar a la presencia del Señor, porque Cristo nos ha dado ese privilegio. No porque tengamos ningún mérito, sino que son los méritos de Cristo los que nos permiten tener muchas bendiciones, muchos privilegios, muchos beneficios de parte de Dios Padre. Pero hagámonos una pregunta con respecto al análisis de esta carta y nos preguntamos, ¿qué aprendemos o qué aprendimos? Esta carta es de gran valor para los creyentes por dos cosas muy importantes. En primer lugar, hemos visto algo que solo se puede palpar a la hora de leer bien la carta, con el detenimiento que debe haberse, porque nos ha revelado sobre el corazón del apóstol Pablo. Podemos ver su corazón, sus anhelos, el velar por el bien de la obra, el velar por la armonía entre los hermanos en la fe. Un corazón que buscaba siempre la paz, la armonía, la unidad y el progreso del Evangelio y la gloria para el Señor. Eso podemos ver en primer lugar. En segundo lugar, hay dos frases que resumen lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros los creyentes. Hay dos frases, fíjese bien, que resumen lo que Cristo ha hecho por usted, lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Cristo ha hecho por todos los creyentes. Y es lo siguiente: recíbele como a mí mismo. Eso está involucrado en lo que es nuestra identificación dentro de los contextos escriturales. Y la otra palabra, ponlo a mi cuenta. Está en el verso 19 aquí en esta carta. Eso está implicando nuestra identificación. Perdón, el recibe como a mí mismo es el verso 17 y es nuestra identificación. Y ponlo a mi cuenta es el verso 19 y eso implica nuestra imputación, o sea, la imputación, nuestros pecados puestos sobre Cristo Jesús. Entonces sí es interesante la carta, es interesante analizarla y detenernos y aprender. Al menos hemos considerado esas dos cosas importantes. Primero se revela el corazón de Pablo y en segundo lugar las dos frases que están relacionadas con lo que Cristo ha hecho por usted, ha hecho por mí, por todos los creyentes. Recíbele como a mí mismo, ponlo a mi cuenta. Está entonces nuestra identificación y la imputación, nuestros pecados puestos sobre Cristo Jesús. Querido hermano, gracias por eso, que esta carta también y que esta explicación le pueda ayudar para compartir el Evangelio, para compartir el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, los beneficios de Cristo para la vida de todo aquel que viene en fe y arrepentimiento, buscando la ayuda que solamente Dios le puede dar. Bendiciones, queridos hermanos, y nuevamente mi ruego porque sigan orando por los pastores. Necesitamos mucha sabiduría divina y la iglesia debe orar por su pastor para que la tenga. Dios dice que allá en la carta al apóstol Santiago dice que el que tenga falta de sabiduría la pida a Dios y que Él se la dará abundantemente y sin reproche. Entonces siga orando por los pastores, pero mi iglesia, por favor, ore por mí. Necesitamos mucha sabiduría para saber, ahora que nuestras iglesias van a reabrir sus templos, aunque la iglesia nunca ha estado cerrada porque hemos estado siempre activos, y la iglesia somos las personas, no los templos. Pero vamos a reabrir el lugar de reunión, entonces queremos tener la sabiduría necesaria
para que tanto el pueblo como los pastores y los líderes de la iglesia hagamos las cosas correctamente, bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo y el consejo apropiado de la palabra del Señor. Y por otras oraciones que ustedes crean convenientes también, pónganlas en el trono de la gracia. Dios está presto a escuchar, está presto a responder, porque Él es fiel a sus promesas. Dios les bendiga, tengan buena noche y disfruten de la comunión con el Señor. Felicidades.